Ok, ahora sí estoy grabando. Bien. Entonces, como les comentaba, para calcular la función, para utilizar la función que me permite calcular el promedio, voy a presionar igual. Ahora sí, ¿quién quiere participar? ¿Cómo creen que se llame la función para calcular el promedio? Yo, profe, se Yo, llama promedio. Ok, promedio y elijo el rango desde dónde hasta dónde lo voy a calcular el promedio. Recuerden, puede ser un rango o puede ser un conjunto de valores, es decir, puedo separarlos por comas. Ya saqué aquí el promedio de un alumno y voy a calcular el promedio del grupo. Eligiendo precisamente ese rango. ¿Quién me puede decir cuál es la función o cómo se llama la función para encontrar el valor máximo de un conjunto de datos? se llama Max. Max. Y nuevamente elijo el rango de ese conjunto de datos. Presiono Enter. ¿Quién me dice cómo se llama la función que me sirve para encontrar el valor mínimo de un conjunto de datos? Mariela. Se llama min. Y ya te ganaron la participación, Mariela. Ok. Pero bien, si en algún momento dado ustedes no saben cómo se llama una función, porque por ejemplo, si yo les pregunto cuál es cómo se llama la función de desviación estándar, Desvi. ¿eh? Desvi. Es. ¿Tienes certeza? No. Ok. Pero tampoco tengo duda. Cuando nosotros no sepamos cómo se llama una función y queramos hacer el cálculo, vean que en la barra de valores, que en este caso también se le llama barra de funciones, del lado izquierdo hay un icono que tiene un f de x que dice, cuando ponemos nuestro cursor sobre él, dice insertar función. Cuando yo lo presiono, aquí me permite buscar precisamente las funciones que tiene Excel. En este yo puedo escribir una breve descripción de lo que quiero hacer para poder encontrar el valor. Si yo le pongo, por ejemplo, desviación estándar y le doy en ir, debe de encontrarme alguna como tal. Solo que el problema que tengo ahorita, reformule la pregunta. Vamos a ver. Desviación. Vean, cuando yo ya le puse desviación, aquí me dice que hay una que se llama covar, y en este caso me regrese la covarianza. Y aquí, por ejemplo, hay otro que dice, devuelve la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos. Aquí devuelve las desviaciones absolutas de la media de los puntos. Entonces, cuando nosotros no sepamos cómo se llama realmente la función, podemos buscarla en este apartado de desviación. Ojo, hay que también tener cuidado en la parte de la ortografía. Yo le había puesto desviación sin acento y no me había dado la que yo quiero en particular, que es la desviación estándar. Y aquí tenemos que es est. Dice, esta función está disponible por compatibilidad con todas las anteriores y calcula la desviación estándar de una muestra. Se omiten los valores lógicos y los textos de la muestra. Entonces aquí yo tengo la desviación estándar. Es cuando nosotros no sepamos cómo se llama, podemos precisamente encontrarlo a partir de este botón de insertar función. Esto se los comento porque muchas veces se nos hace, a quienes ya usamos Excel de manera regular, pues es que está la función, ¿no? O nos vamos con la finta como, pues la función se llama máximo. Entonces, esta es una forma en cómo podemos buscar las funciones que queramos utilizar. Bien. Aquí lo único que voy a hacer es para calcular el resto de los promedios, es arrastrar la fórmula hacia abajo
Aquí lo único que voy a hacer es arrastrar la fórmula hacia la derecha. Y aquí, en particular, en esta intersección, díganme, ¿con quién calculo el promedio? ¿Con los que tengo hacia arriba o con los que tengo hacia la izquierda? Con los que tiene abajo. Con los que tiene abajo, ¿no? Hacia la izquierda. Ok, voy a calcularlos con los que tengo hacia la izquierda. Promedio. Pregunto, ¿habría un valor diferente si yo lo calculo con los que están arriba? Sí. A ver. Lo estoy haciendo en otra celda, ¿eh? ¡Wow! Ok. Da lo mismo sacar el promedio en lo horizontal que en lo en vertical, al menos porque estos son los promedios de todos los promedios. ¿Vale? Ok. Luego me pregunta, de acuerdo con el ejercicio, si se fijan, el ejercicio 9, dice que vamos a realizar, sacar la función promedio, la nota media de la clase, que es lo que estamos sacando. En este caso es por módulo, por alumno y la función promedio. Bueno, la nota media de la clase, que es el cuadro gris. Después ya sacamos la nota máxima, la calificación máxima y la calificación mínima. Y después nos va a preguntar que si es apto. Dice, en la columna apto se vamos a utilizar la función lógica sí para indicar si la nota media del alumno es superior o igual a 5. Es decir, cuando el promedio es superior o igual a 5, vamos a poner que es apto. Y si no, vamos a ponerle no apto. Entonces, ¿quién me dice cómo quedaría la fórmula? La función. A ver, yo les pregunto. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad, ahora sí a Mariela que nos conteste, dado que hace ratito le quitamos la oportunidad. No, ahora no, profe, gracias. ¿Oh, no te digo? Ok, entonces le vamos a preguntar a Alexander Hernández. ¿Será up? No, ya dijimos que la función es la función sí, nada más necesito que me digas cómo la escribo. Por eso, así. No, a ver, La vamos a A, ver. la P, la P. No, vamos a ver con otros de sus compañeros. Le voy a preguntar al primero que vea que no tenga su cámara habilitada. Lalo Dávila. Yo creo que es algo que voy a hacer a los que no tengan cámara habilitada, son a los primeros que les voy a preguntar. Y dado que ahorita Lalo Dávila no la tenía habilitada, ¿nos puedes contestar, por favor, Lalo? Maravillosa jugada. Lalo, ¿Cuál fue la pregunta? ¿cómo escribo la función para calcular si es apto o no es apto? Que fue lo que leí hace 2 minutos en el ejercicio. Ah, pues ponen igual, Ajá, después le pone sí, sí. Luego, después de ahí ya no sé. abro paréntesis. Ándele, abro paréntesis. ¿Y qué tengo que hacer? Quedamos que la condición era que si el promedio era superior a 5, superior o igual a 5, íbamos a decir que sí es apto. Y si el promedio no, bueno, si no era superior a 5, entonces quedamos que no era apto. Entonces, ¿qué tengo que decir? Lalo. ¿Apto, profe? No, porque todavía no hago la comparación. ¿Qué tengo que comparar? A ver, vamos a revisar quién más no tiene habilitada su cámara para preguntarle. Joseph, ¿qué sigue en la fórmula que estoy haciendo? Pues es que eso era lo que le quería preguntar hace rato, pero me dijo que viera los videos. Ah, no, yo no dije que viera los videos. Sí, Porque dijo que de todos modos no, estaban porque en los la videos. fórmula de hace rato
Tú me preguntabas la fórmula de D5, que era la fórmula con la que se calculaba el cobro de la taquilla reducida, o sea, cuando le hacías el descuento. No, ese fue Joel. Yo le iba a preguntar, de hecho, eso de la fórmula de la lógica, pero pues no me dijo que después. Y dije, bueno, Ah, fíjate. no, sí, en serio, pues de hecho por eso me dijo. Listo. Sí, bueno. A ver, vamos a preguntar. Bueno, ya que Vivian apagó su cámara, creo que Vivian quiere que le preguntemos a ella. Vivian, Mande. ¿cómo sería la fórmula? Si H es mayor a 5. Si H, ojo, si yo pongo solo H, Ah, H3. H3. H3 es mayor o igual a Mayor o igual a 5. Ok. Cuando nosotros vamos, si se fijan del lado izquierdo, aquí nos está apareciendo precisamente lo que es la sintaxis de la función que estamos manejando. Pongo la primera parte y aparece en negrito, dice prueba lógica. Mi prueba lógica ya la tenemos, que si H3, que en este caso aplica lo que es el promedio, es mayor o igual a 5, ya tengo mi prueba lógica. Ahora tengo que separarlo con una coma, y si se fijan, me acaba de poner en negrito, me dice valor si verdadero. Es decir, ¿qué es lo que queremos que escriba la función cuando el resultado de la prueba lógica se cumple? ¿Qué queremos escribir? Sí, es apto, ¿no? Ok, vamos a escribir si es apto. Sí. Los textos van entre comillas. ¿Sí? Siempre los textos van entre comillas, los números no, ¿sale? Luego le voy a poner coma y ahora vean, ahora me dice qué es lo que quiero escribir cuando no se cumple la prueba lógica, cuando no cumple la comparación que estoy haciendo. ¿Qué tengo que escribir cuando no cumple? ¿No apto? No es apto. Efectivamente, no es apto. Cierro paréntesis, presiono Enter, y ya me acaba de hacer quiénes sí son aptos y quiénes no. Voy a arrastrar hacia abajo, y en este caso, por ejemplo, veamos que el que tiene 4.9 obviamente no es apto, el que tiene 4.8 no es apto, y el que tiene 4.6 no es apto. Todos los demás sí, porque sí cumplen con esa condición. Ahora bien, el siguiente punto del ejercicio. Profesor, ¿Quién? yo, Ari. ¿Qué pasó, Ariadna? Es que no puse atención en cómo sale si es apto. Ok, mira, ahorita voy a hacer el de destaca y es igual para el de apto, nada más que la diferencia va a ser el cálculo contra el valor contra el que se compara. De todas maneras, ok. voy a hacer ahorita el de destaca. Dice, en la columna de destaca voy a utilizar la función lógica sí para indicar si la nota media del alumno es superior a la media de la clase. ¿Qué significa? Que quiero saber si el alumno sacó un promedio superior al promedio que tiene la clase como tal. Nuevamente yo voy a escribir, esto es igual. Ahora vamos a preguntarle a Abraham Cuero. Abraham, ¿qué tengo que escribir? Sí, Sí, y luego, paréntesis, sí, ¿cuál era la media, verdad? La H13, creo. ¿Tienes H13, H13? esa es la nota media, ajá. Sí, ¿no? Ajá. Si es el signo de, si es mayor, creo que dijo, mayor. Mayor, ajá. ¿Qué dijo? La otra, ¿qué dijo? Espera. Recordemos, el ejercicio pregunta que si el promedio del alumno es mayor que el promedio de la clase. Entonces al revés. Entonces va al revés. Entonces borramos esa. Ajá. Sería primero H3, H3. luego Ajá. la de si es mayor o Mayor. menor al promedio que es H13. H13. Ajá. Luego ponemos coma. Ajá. Y entre comillas, ajá, el texto que quiero que ponga. Ajá.
Destaca, ¿no? Ajá, destaca. Cierro comillas. Lo Y que si ponemos, no, pues no ponemos que. destaca. Ujú, ¿Sale? sí, Ok, muy bien, Abraham. Y ahora ya nada más esta fórmula la arrastro hacia abajo. Pero, Oh, profe, ¿qué pasa? Aquí se hay, debe bloquear la celda, ¿no? efectivamente, H13 debe de estar fija. Cuando yo H13 la fijo, ya sabemos quiénes son los que destacan y quiénes son los que no destacan. Ahora bien, veamos en Ariadna, repito la parte que no había quedado claro hace un momento. Tenemos precisamente, primero, en mi comparación, o sea, en la función sí, la prueba lógica es H3, que corresponde al promedio del alumno, sea mayor o igual, y el valor que me está poniendo como referencia el ejercicio es que sea mayor o igual que 5, y en este caso, si es mayor que 5, le vamos a poner sí es apto, que es el valor cuando la condición se cumple, cuando el valor sí es verdadero. Y cuando el valor sí es falso, es decir, cuando no es verdadero, me está poniendo el siguiente comentario, no es apto. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. ¿Sí quedó claro esa parte, Ariadna? Sí, Ok, bien. Si se fijan, las funciones nos facilitan mucho el realizar todo tipo de cálculo. En este caso, por ejemplo, si nosotros sabemos que en la universidad el mínimo aprobatorio es 7, yo podría cambiar entonces que en lugar de poner que sea mayor o igual que 7, y en lugar de ponerle, si es apto, le ponemos A de aprobado, o le ponemos NA de no aprobado. Y aquí ya lo podemos poner, por ejemplo, aprobado. Y podríamos tener así los aprobados y los no aprobados. Es un ejemplo, o sea, recordemos, estoy haciendo como que ajustes a lo que estamos manejando. ¿Sale? Ok. Vamos con la parte del 9B, que es también del ejercicio 9. En el 9B, el ejercicio lo que nos pide. ¿Se acuerdan de la tabla que habíamos hecho en algún momento dado de temperatura, lluvias, humedad relativa, etcétera? Aquí lo que vamos a hacer es, dice, la temperatura y la cantidad de la temperatura, humedad relativa y lluvia, necesito sacar el promedio durante la semana. Entonces me voy al ejercicio 9B y nuevamente voy a utilizarlo. Esto es igual a, vamos a preguntarle a ver, Emanuel Alvarado. ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la fórmula que tengo que escribir aquí? Promedio. Promedio. Luego, Paréntesis. paréntesis. Y la temperatura de todos los días de la semana. O sea, los días de la semana. Ah, no, la temperatura. Ah, estos. Sí. Ok. Cierro paréntesis. Enter. Ahora para sacar el valor máximo. Es igual. Ajá. Max. Ajá. Paréntesis. Ajá. Y los vuelve a seleccionar. Ok. ¿Y para el mínimo? Es igual. Ajá. Ajá. Paréntesis. Ajá. Y lo selecciona. Ok. Cierro paréntesis. ¿Ese archivo ya lo subió? ¿Mandé? ¿Ese archivo ya lo subió? Sí, ya lo tienen, tanto el 9A como el 9B. Ah, es que a mí no me aparece, profesor. Solo Pero ya donde lo le subí, aparece. pero ya está visible. Profe, pero no tendrá el Excel del 9B para Ya, no... ya es que no lo tenía visible para alumnos, ya lo puse visible para alumnos. Ah, no. Sí, métanse para que vean. En lo que se actualiza, o sea, nada más darle un refresh de pantalla.
Sí, a mí ya hasta me llegó el correo. Ok, ahora ya nada más lo único que tenemos que hacer es copiar las fórmulas hacia la derecha. Y ahora, si se fijan, ya con esto estamos calculando tanto el promedio, el máximo y el mínimo de lo que serían los valores de humedad, lluvias y temperatura. Ahora, queremos sacar, nos está pidiendo en el ejercicio otro dato. Quiero saber si la temperatura referente a la media es superior o inferior. Estoy hablando precisamente de la temperatura respecto a la media. Esto implicaría que tenemos que hacer la comparación. 9B. Esto es igual. ¿Y quién me dice la fórmula? Leticia Reyes. Leticia. Ay, es que mi teléfono está apagándose y prendiéndose. Sí, no, y es que como ya les comenté, o sea, los primeros que les voy a preguntar es a los que tengan sus cámaras apagadas, así que... Pero yo sí he estado participando. Ah, no, sí, pero estaba ahorita tu cámara apagada y pues ese fue el primero que vi. Pues es que le digo que no funciona. Mire, ¿Qué hay que hacer, dijo? A ver, ¿quién habló? ¿Quién más dijo? ¿Yo qué hay que hacer? ¿Quién es yo? Es que no veo. Alex, tenemos que calcular si la temperatura de ese día es superior o inferior con respecto a la temperatura promedio. A ver, vamos a preguntarle quién más no tiene su cámara habilitada. Y que no le haya preguntado. ¿Mande? Igual es con el sí, ¿no? Y ya le pone... Sí, a ver, Leti, es sí. Entonces, luego abro paréntesis y luego... Ajá, y luego la temperatura de ese día, pues selecciona C4. C4, ajá. ¿Mayor que, menor que? O tú dime. Dijo mayor, ¿no? Sería Mayor. Luego mayor, vamos a ponerle mayor. Que sea C11, pero ojo, aquí tengo que fijar precisamente C11, que es lo que en las otras ocasiones no lo hicimos, coma, entonces, si es mayor que C11, entonces, ¿qué tengo que escribir? Superior, ¿no? Y si no es mayor, ¿qué tengo que escribir? ¿Leti? No lo sé, es que no puedo abrir su archivo. Entonces, en eso estoy todavía. No, pero ya se los había comentado. A ver, Leti, si la temperatura no es superior, entonces, ¿qué puede ser? Inferior. Inferior, efectivamente. Y eso hasta sin ver el archivo. Inferior. Bueno. Cierro el paréntesis y arrastro la fórmula hacia abajo. ¿Sale? Por lo tanto, vemos que los 3 primeros días de la semana la temperatura fue superior al promedio y los siguientes 3 días la temperatura fue inferior al promedio. Los siguientes 4 días, pues sí. ¿Vale? Y con esto prácticamente estamos viendo los ejercicios 8 y 9. Voy a detener aquí esta presentación ya nada más para que nos hagamos el ejercicio 10 y continuemos, ¿sale? Ahorita se vuelven a ingresar.